clase totalmente atípica. Estamos concluyendo esta parte y les agradezco sinceramente su esfuerzo, venir cada martes por la mañana, dejar de lado ocupaciones, tal vez familia, trabajo, pero tantas cosas. Pero el hecho de decir, muy bien, aprovechamos este tiempo para fortalecernos, para ver cuál es el propósito de Dios a través de su palabra y ver justamente estos principios que son necesarios y útiles para nuestra vida. Hemos visto que los dones del Espíritu Santo han estado en la iglesia, siguen estando, pero justamente de parte de cada uno de nosotros debemos estar allí atentos a que justamente esto sea efectivo y esté trabajando en pos del bien de la obra del Señor. El libro de Génesis, capítulo 26. La palabra del Señor es rica aún en ejemplos, en mostrarnos algunas ilustraciones. Y fíjese lo que ha pasado aquí con la vida de Isaac. Versículo 18 del capítulo 26 de Génesis dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Y si usted sigue leyendo un poquito más adelante, se va a encontrar que una de las características de Isaac es justamente ir abriendo pozos en medio del desierto. Se lo ha llamado justamente alguien que está excavando pozos. Pero una característica muy importante es que Isaac está diciendo: vamos a reabrir los pozos que Abraham había abierto en el desierto. Pero los filisteos se habían ocupado de tapar. Hermanos, esto forma parte de la historia bíblica. Pero quiero decirles que los filisteos, el espíritu de los filisteos, sigue activo hoy en el siglo XXI. A lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de nuestra historia personal dentro de la iglesia del Señor, hemos visto como muchas veces se ha tratado de impedir o de tapar el obrar del Espíritu Santo. De diferentes maneras, por diferentes razones, por abusos, por incomprensión, porque hubo distorsión, porque no se han utilizado correctamente, pero detrás de todo esto vemos nada más ni nada menos que el obrar de los filisteos, el espíritu de los filisteos, tapar los pozos de agua. Pero en cada generación Dios tiene hombres y mujeres que realmente marcan esa diferencia, que creen a la palabra de Dios, que reafirman las convicciones en las promesas de Dios. Y cuando uno empieza a ver justamente esta función de los dones y el obrar del Espíritu Santo, no nos quedamos solamente con lo impactante que puede encandilarnos en la primera etapa, sino ver nada más ni nada menos la mano del Señor obrando en la iglesia y a través de la iglesia. Por eso es necesario, hermanos, volver a reabrir estos pozos, para que la palabra del Señor llegue a distintos lugares. Fíjese que está diciendo: abrió los pozos en medio del desierto que los filisteos habían tapado. Para nosotros tener agua hoy día es algo vital. Imagínese en un lugar desierto, tórrido. Hablaba con un hermano que era misionero en Bolivia, y él, antes de regresar a su país de origen, pasó por Buenos Aires. Y él me decía: hoy, cuando me levanté por la mañana y me fui a la cocina y abrí la canilla, dice, yo me puse a llorar como un chico. Digo, ¿pero qué fue lo que te pasó? Dice: mira, Roberto, yo hace 2 años y medio que estoy en Bolivia. Cada día, en ese lugar donde nosotros estábamos, para buscar agua, una zona árida, terriblemente árida, teníamos que caminar 500 metros para traer agua, y esa agua no era el agua que ustedes tienen por la canilla. Dice, cuando yo abrí la canilla y vi que salía agua, que podía poner el vaso y tomar allí, dice, yo me puse a llorar, agradeciéndole al Señor. A veces, estando dentro de la iglesia del Señor,
viendo las bendiciones, no nos damos cuenta lo bendecido y lo beneficiado que estamos por el agua de vida del Señor. Pero afuera hay mucha gente que realmente se está muriendo de sed, que trata de saciar sus deseos más íntimos de distintas maneras. Pero allí está la iglesia del Señor. Pero Dios no ha alargado la iglesia sola, sino que ha dado justamente los dones para que justamente Dios pueda estar obrando en la iglesia y a través de la iglesia. Que realmente podamos llegar a todos estos lugares por la ayuda del Señor. Oramos. Padre, te bendecimos y te damos